Buenas tardes, días o noches. En este momento vamos a realizar uno de los ejercicios de Ingeniería Mecánica Estática del libro en inglés que se había presentado. Tercer capítulo, ejercicio número 87. Se desarrolló primero la gráfica para que sea más sencillo la metodología, porque pues se dará cuenta que para colocar una línea y recta con regla y diferentes utensilios se tarda más tiempo y quiero que el video quede un poco más exacto sin la necesidad de alargarlo. Entonces, como se dieron cuenta al principio del video, en la imagen de portada, se muestra el ejercicio que estaría trabajándose en la forma de inglés. ¿Listo? Ya por lo mismo lo vamos a traducir y vamos a colocar. En sí, ¿qué es lo que dice? Los extremos superiores de los resortes helicoidales, o sea, la parte que encontramos en el siguiente en la parte del ejemplo, en la que encontramos un círculo y el resorte que tenemos, se está buscando es hallar esta parte, ¿sí? Y con esto en la parte del auto de carreras, ¿listo? Se puede mover hacia arriba y hacia abajo como normalmente un resorte lo podría hacer por medio de un mecanismo de tornillo que no se muestra. Este ajuste permite un cambio de fuerza hacia abajo en cada rueda a medida que se busca una configuración de manejo óptima. Inicialmente las escalas indican que la fuerza normal son 800 libras, 1000 libras y 1000 libras que se representan en A, B, C, D adecuadamente. ¿Listo? Entonces, si se baja la parte superior del resorte trasero derecho A, de modo que la escala de A indique 100 libras adicionales, determine los cambios correspondientes en las fuerzas normales de B, C y D. Ignore los efectos de los pequeños cambios de las posiciones, ángulos, cedeo y balanceo causados por los ajustes de los resortes. Las ruedas delanteras están en la misma distancia que las ruedas delanteras. ¿Por qué se le dice esa parte? Pues no, eso se los voy a explicar en la última ya sección, o sea, ya cuando vayamos a acabar, porque si estos dos elementos no fueran iguales, el resultado no sería tan rápido de hallar. Necesariamente no tendríamos que hacer fórmulas, simplemente es unas cuantas ecuaciones normales y ya saldría. Listo. Entonces, como ya nos damos cuenta en la imagen, ¿no? Tenemos A, B, C y D que nos representan en círculos con cada uno con su respectivo resorte que nosotros encontraremos. ¿Listo? Entonces, sabemos que aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro respectivamente para cada lado, ¿listo? Entonces colocamos la fuerza para que tendría que tener N de D, igual que para N de C, N de B, y N de A, ¿sí? También tenemos que darnos cuenta que por lo mismo que es un cuadrado en cierta forma, la forma en que nosotros lo tenemos, las distancias de cada llanta o de sus resortes, nos daríamos a entender que ¿qué? Nosotros tenemos la punto de gravedad o el centroide de este elemento en este sentido. Se podría decir que no lo necesitaríamos en este momento, pero vale aclarar que se pueden colocar los elementos en este lugar. Bueno, como habíamos dicho, listo, fuerza. Las fuerzas que se están ejerciendo en este momento, entonces para A y B son 800 libras. Y para C y D son 1000 libras. En cierta forma, estos datos mayormente, o yo lo entendería de esa forma, son una cáscara, porque en realidad no necesitamos utilizarlos, ¿sí? Para hallar lo que nosotros queremos. Entonces, ahora qué es lo que tendríamos que colocar. Ya sabemos que están este tipo de fuerzas, ¿cierto? Necesitamos buscar el de A, ¿no es así? Entonces, ya en el mismo ejemplo nos están dando el de ND, NC y NB, ¿sí? Que respectivamente, ¿cuáles son? N de D es igual a menos 100 libras. N de B es a menos 100 libras. Y N de C es igual a 100 libras. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos colocar? ¿O cómo nos podemos dar de cuenta en este tipo de ejemplo? ¿Sí? Podemos darnos cuenta que para la fuerza de D mantiene la carga total sobre el eje en el que se encuentra, ¿listo? Sobre el eje trasero. Para el NB conserva las cargas totales en el lado derecho, ¿sí? Y para el NC se conservan las fuerzas normales totales y condensa la carga total del eje delantero, ¿sí? Que es lo que nos coloca acá.
Entonces, de cierta forma, solamente es hallar la fuerza de este elemento para poder encontrar esa cosa, ¿cierto? O bueno, para poder encontrar la fuerza de Na. De esta forma, entonces simplemente tendríamos que buscar las fuerzas de Y. Entonces, vamos aquí para que nos quede más sencillo. Entonces, las fuerzas de Y son N de A más N de D más N de C más N de B. En este caso no tendríamos la parte de G, por lo mismo que se cancelaría dado cuenta de en dónde se encuentra. ¿Listo? Pero sí se tendría que tener, si se hace una gráfica de este estilo, tocaría colocarle ese punto. Entonces ahora, bueno, reemplazamos datos. Tenemos N de A más, pero pues más por menos, ¿listo? Entonces menos 100 libras menos, NC sería más positivo, NC son 100 libras y más por menos da menos 100 libras. Entonces eso era lo que me refería anteriormente. Es mucho más sencillo encontrar este igual a 0. ¿No es así? Todas las fuerzas tendrían que ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ya simplemente tendríamos que despejar el elemento, ¿sí? Por lo cual simplemente nos quedarían que los positivos se vuelven negativos y los negativos positivos, entonces dando que son 200 libras menos 100 libras, que eso es igual a 100 libras. Entonces eso nos da a entender que la fuerza que nos encontramos para NA, ¿sí?, es igual a 100 libras. ¿Listo? Y eso ya sería todo. ¿Qué es lo que viene con lo que yo iba a explicar en la parte última? ¿Sí? Que es una nota o una observación. El resultado para la fuerza de NB y la fuerza de NC se mantiene solo si la pista, ¿sí?, o mejor dicho, la distancia que tenemos entre cada parte, ¿sí?, de estos elementos son iguales, ¿sí? O sí, iguales en cierta forma, en la parte delantera y en la parte trasera, dado que por lo mismo que ya cada uno es lo mismo y tiene una misma cantidad de fuerza, o sea, la cancelamos o no utilizamos, eso es por lo mismo, no tenemos la necesidad de crear un diferente tipo de ecuación, sino una mucho más sencilla para preferir una ecuación más exacta. Entonces, yo creo que con esto acabaríamos el video, pero antes que todo, pues mi nombre es Nicolás Alberto Díaz, código 2020 1015 165 de Ingeniería Industrial, la parte de mecánica aplicada. Entonces espero que tengan un buen día y hasta la próxima.